de los milagros, a ti venimos en procesión. Tus fieles devotos a implorar tu bendición. Al atardecer vosotros decís, hará buen tiempo por el rojo fuego del cielo. Y a la mañana, hoy habrá tormenta porque el cielo tiene un rojo sombrío. Con que sabéis discernir el aspecto del cielo, y no podéis discernir las señales de los tiempos. Ponte en paz enseguida con el adversario que te lleva ante el juez. No sea que mientras ustedes van por el camino, tu adversario te entregue al juez, el juez te entregue al alguacil y te encarcelen. Y en verdad te digo, no saldrás hasta haber pagado el último céntimo. Comenzaremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de los milagros, porque te amo, he venido para alabarte, bendecirte y darte gracias por tantos favores que me has concedido. Señor de los milagros, porque te amo, me arrepiento de los pecados que he cometido. Te prometo comenzar desde hoy una vida nueva. Señor de los milagros, porque te amo, quiero verte presente en mis hermanos. Señor de los milagros, porque te amo, he venido a suplicarte como el leproso del Evangelio. Señor, si quieres, puedes curarme. Perdona mis pecados y cura las enfermedades que me hacen sufrir. Señor de los milagros, porque te amo, me consagro a tu servicio con mi familia, mis seres queridos, mis trabajos, estudios y problemas y alegrías. Señor de los milagros, porque te amo, quiero vivir contigo durante la vida para vivir contigo en el cielo. Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu divino Hijo. Amén. Tus fieles devotos a implorar tu bendición. Señor de los milagros, a ti venimos con devoción. Tus fieles devotos a implorar tu bendición. Faro que guía da nuestras almas la fe, esperanza, la caridad. Tu amor divino nos ilumine, nos haga dignos de tu bondad. Hola, ¿qué tal? Espero estén bien. Mi nombre es Mónica Matos, consultora pedagógica, y el día de hoy los voy a invitar a que juntos podamos reflexionar sobre un tema bastante interesante e importante para nuestros hijos e hijas, sobre todo cuando están en un nivel secundario. Este tema tiene que ver directamente con la educación exclusiva y la responsabilidad social que tenemos como seres humanos y como agentes, también como parte de una escuela. ¿Cómo podemos nosotros inculcar, enseñar, acompañar a nuestros hijos para ser un compañero empático,
aquel que respete las diferencias, aquel que de alguna manera intente valorarlas y entender que la diversidad, más bien, en vez de ser algo tedioso, es totalmente producente y bueno para todo el grupo. Lo primero que tenemos que pensar es que cómo se crea un ambiente inclusivo. Esto no empieza aquí en el nivel secundario, cuando nuestros hijos ya son adolescentes. Esto empieza desde que son muy pequeños, desde que están en casa, cómo nosotros nos expresamos, cómo nosotros nos relacionamos, qué tan tolerantes somos también con los demás. La idea es que ellos se puedan sentir cómodos dentro de un espacio y se valore las diferencias de todos sus compañeros. Esta es una edad bien difícil, ¿no? A nivel emocional, a nivel hormonal, a nivel de pensamiento. Entonces, no es una tarea muy clara tampoco para nosotros como padres, por más que hayamos pasado por esa etapa. No es tan sencillo porque hay muchas hormonas revueltas de por medio, ¿no? Entonces, ahí cada uno va a tener que apelar a cómo son sus hijos, cómo los sienten ustedes, de qué manera sienten que los pueden ayudar. Y estos ambientes inclusivos no solamente tienen que ser dedicados específicamente dentro de la escuela, también dentro de casa. Si, por ejemplo, hay hermanos que son diferentes, no necesariamente con alguna condición o con alguna neurodiversidad, pero sí distintos. Entonces, ¿cómo podemos apoyar y apostar por esas diferencias, no? Entender que la aceptación a esas diferencias son lo que nos van a hacer a nosotros mejores ciudadanos, más seres humanos, de mejor calidad humana inclusive, en donde nosotros podamos entender que son ritmos distintos. eh, Algo que pasa mucho a este nivel es que los chicos y las chicas se sienten de alguna manera muy observados, ¿no? Sienten que miramos su ropa, cómo se pintan, cómo se ven, ¿no? Cómo hablan, cómo se mueven. Y es verdad, es parte de la aceptación, ¿no? Eh, Todo esto tiene que ver directamente con el tema de la construcción de la identidad. ¿Quiénes son ellos? Y que ya está clarísimo que a este nivel ya no son la figura exactamente igual a mamá y a papá, como cuando eran pequeñitos, ¿no? Se parece más a mami porque tiene esas actitudes, o se parece más a papá porque tiene estas otras actitudes. Entonces, sí tendríamos que nosotros tratar de convivir con estos retos que tenemos todo el tiempo con nuestros hijos, que son ya adolescentes, adultos, ¿no? Y a punto de salir algunos seguramente del colegio. Estos ambientes inclusivos tienen muchos beneficios para ambas partes. Tienen beneficios para los estudiantes que tienen alguna necesidad, alguna condición distinta, porque los ayuda a involucrarse a nivel emocional, social, inclusive académico, pero también tiene una implicancia directamente con los niños regulares, ¿no? En donde nos ayuda a nosotros mismos a ser tolerantes, a ser más respetuosos, a ser democráticos dentro de un espacio como este. Algo que tenemos que también ver muy de cerca y que a lo largo del tiempo, por las épocas que vamos viviendo, por el momento álgido que también el país va viviendo, es esta idea de los valores, ¿no? Cómo se construyen estos valores, pero cómo se mantienen a lo largo del tiempo. Porque la gran mayoría de estudiantes desarrollan estos valores en casa, en el núcleo familiar, con la familia, desde muy chiquititos, pero algo pasa en ese camino que terminan perdiéndolos o se diluye o tienen matices de otros tonos en donde el estudiante no tiene claro cuál es su norte, hacia dónde tiene que apuntar. Por más que ha vivido mucho tiempo cerca de la familia que le ha dado y le ha inculcado ciertos valores importantes para su desarrollo. Entonces, esta idea del respeto va más allá de solamente contestarle bien al otro, porque ya ellos tienen todos los recursos lingüísticos para poder hablar
en su idioma, con su naturalidad de la edad y demás, pero hay un respeto dentro de la palabra, ¿no? Hay unas formas que se tienen que mantener. El tema de las miradas. A veces decimos, pero no se da cuenta. No, sí se da cuenta que lo estás mirando mal o que eres indiferente o que tiendes a minimizarlo, tal vez con la mirada. Y son acciones que no nos damos cuenta si alguien no nos las hace notar. Entonces, el papel de la familia es muy importante acá porque somos nosotros quienes seguimos construyendo esta crianza con nuestros hijos, por más que sean más grandes, ¿no? Ya no será desde el tema de la consecuencia directa, ya no habrá a veces estos castigos, ¿no? Pero sí hay estas conversaciones, charlas, momentos íntimos en donde pueden conversar con sus hijos e hijas para que justamente ellos entiendan que mirar de una forma despectiva, mal, juzgadora hacia el otro, lo hace sentir incómodo, ¿no? Y que más bien eso no es generar inclusión, sino más bien habla de nuestra poca tolerancia como seres humanos hacia las diferencias. Otro punto importante tiene que ver con esta idea de los comentarios, ¿no? A veces lanzamos comentarios muy sueltos cuando alguien pasa porque no me cae bien o alguien pasa porque no lo soporto, no lo aguanto, eh, pero esos comentarios son hirientes, ¿no? Y nosotros tenemos que ayudar a que estos estudiantes sean respetuosos, pero de una forma genuina. No porque el adulto, el maestro, el papá, la mamá se lo diga y le diga tienes que respetar a todas las personas, ama la diversidad. No, sino por el contrario, ¿no? Estos comentarios tienen que ser realmente claros para la persona y entender que generan un impacto en el otro. O sea, ya no estamos hablando de niños pequeños, estamos hablando de niños que saben que hay consecuencias, que saben que hay una intención de sus acciones y saben ejecutar también esa planificación y esas acciones que ellos desean tener. Entonces, en ese sentido, sí va a ser importante que nosotros como papás podamos acompañar estos procesos. No generar burlas hacia la diferencia, ¿no? Y esto va más allá de solamente los niños neurodiversos, ¿ah? O los estudiantes neurodiversos. A veces nos podemos burlar de cómo se viste, de cómo habla, de cómo se mueve, de cómo se deporte, de la figura física. Entonces, es un punto más para nosotros, ¿no? O sea, la inclusión, más allá de que tenga este derecho los estudiantes neurodiversos a tener una buena educación y a relacionarse con niños dentro de un espacio, también tiene que ver directamente en cómo nosotros vamos a coger esas diferencias. Y a esta edad, ellos ya deberían poder notar a qué me suma esto que tiene Camila, qué me suma que tiene Patricio, qué me suma que tiene Pablo. O sea, cada una de las personas ya a esta edad deberíamos decir, es mi amigo por esto, porque yo valoro esto, porque yo considero esto. Y aunque los demás no sean amigos cercanos o amigas cercanas, hay un mínimo de respeto, ¿no? Que yo tengo que poder tener con la otra persona. No estaré de acuerdo con él en todo, no me gustarán algunas de sus formas, pero efectivamente yo puedo acompañarlo desde un punto bastante respetuoso para escucharlo, para entenderlo, y no necesariamente voy a estar de acuerdo con él. Algo importante también en este contexto tiene que ver mucho con el establecer reglas y límites para esta convivencia armónica. Eh, Nosotros sabemos que de por sí, desde primeras etapas, los niños tienen que tener una estructura y la estructura se da a través de este límite. En el caso de los chicos más grandes, de las chicas más grandes también, eh, esto se da a partir de las consecuencias. O sea, yo sé que mis actos tienen una consecuencia positiva o no. Y esa consecuencia es lo que a mí me permite ser consciente de mis acciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer?
qué me parece moralmente correcto, qué no me parece correcto. Ya empieza la idea del remordimiento. ¿Por qué hice esto? No debía hacerlo. Creo que la hice sentir mal. Creo que lo hice sentir mal. Entonces, esas reglas y límites no solo vienen desde afuera, ya no hay una imposición solo desde afuera por el colegio o los papás. Hay una imposición que ya es autónoma de parte del adolescente, de parte del futuro adulto que va a salir al mundo. Entonces, eso hay que construirlo con ellos. Hay que hacerlos reflexionar sobre cómo es que ellos deberían entender todo el proceso de la amabilidad con el otro, del respeto, de la tolerancia, de la aceptación de que son personas distintas a nosotros y que en general, hoy en día el concepto de diversidad, de inclusión, va más allá de solamente tener una condición. Porque si nos ponemos a reflexionar ya con mayor detenimiento, todos somos distintos, absolutamente todos. No hay nadie que piense igual, que se viste igual, que reaccione igual ante alguna situación. Entonces, sí tendríamos que considerar que la inclusión es algo más grande, es un concepto más grande. Y nosotros tenemos que saber cómo queremos que nuestros hijos terminen el colegio construyendo este concepto como algo positivo en la vida, que pueda acoger diferencias para yo seguir creciendo como persona, o quiero ser una persona totalmente cerrada que no aguanta otras opiniones y soy poco tolerante con los demás, ¿no? Esto se va a crear en medida que se fomente el diálogo. Si nosotros no fomentamos espacios de diálogo dentro de casa, en la escuela, con los amigos, entonces va a ser bien complejo que nosotros podamos decir que vamos a desarrollar esta inclusión y que vamos a ser tolerantes, ¿no? Eh, yo entiendo que puede ser complicado, que puede ser bien complicado con el tema de los adolescentes, ¿no? O sea, buscan menos espacios con nosotros, se alejan un poco más porque quieren privacidad, conversan muy escuetamente también, no nos dicen mucho, no nos cuentan mucho, pero, por ejemplo, sí podemos ir generando algunos espacios al momento de la comida, cuando los vamos a recoger si es que vamos, en algún momento familiar, pero es necesario esto de fomentar el diálogo con ellos, porque si no, no vamos a lograr muchas cosas en relación a la formación del carácter y del comportamiento de estos estudiantes, ¿no? Nosotros tenemos que pensar que no buscamos que todos pensemos igual. Eso lo tenemos clarísimo, creo que todos, ¿no? No buscamos eso, pero sí buscamos que haya respeto en la diversidad de ideas, porque en la diversidad de ideas es donde está la riqueza de todo, la riqueza del comportamiento, del trato, del estar juntos, de construir una comunidad educativa, de construir una comunidad familiar también. Entonces, de eso trata, ¿no? Inclusive de tu comunidad de amigos. Los chicos y chicas se van a ir juntando y agrupándose de acuerdo a ciertas características que les parecen interesantes. Y a veces, nosotros siempre decimos esto en consulta, a veces lo vemos, cuando más distintos son, más se atraen como amigos, porque justamente esa diversidad es distinta, es rica tenerlo dentro del grupo porque ella es mucho más divertida o es muy bromista y yo no lo soy tanto. Entonces, es algo que suele pasar. Luego, la idea de promover la participación empática. Hay muchos ya estudiantes que tienen TEA, TDAH y otras condiciones dentro de las aulas y que ya son estudiantes grandes, ¿no? De nivel de secundaria. Pero eso no significa que no de alguna manera cojamos y fomentemos todo el tema de la participación empática en el grupo. Y ser empático no significa decirle sí a todo, o verlo vulnerado, o victimizarlo. O sea, no se trata de eso. No se trata de que digamos, ay, no, pobrecito, ¿por qué él es así? No, no se trata de eso.
Al contrario, la inclusión tiene que ver con mucho respeto, con tener una imagen poderosa de ese ciudadano, de esa persona, con todas sus condiciones, con todos sus probablemente retos futuros que todavía no ha conseguido, pero tiene que ver directamente con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo promovemos esta participación? Lo primero que hacemos para promover la participación tiene que ver con crear espacios genuinos dentro de las aulas, ¿no? Estos momentos tal vez de tutoría, en donde se pueden conversando ciertos temas que son mucho más polémicos, inclusive, ya son personas mucho más grandes. En casa, generar también espacios de diálogo, pero también de confrontación, ¿ah? O sea, nuestros hijos son grandes, ¿no? O sea, son nivel secundaria. Pero eso no significa que nosotros no estemos en toda la capacidad de seguir la crianza con ellos y que podamos inclusive confrontar alguna de sus ideas, ¿no? Perfectamente alguno de nuestros hijos podría decirnos que no está de acuerdo en la inclusión. Bueno, pero saber por qué, qué pasa, qué le incomoda, qué es lo que no entiende, por qué esa postura que él puede tener tan rígida en relación a la inclusión y seguirá trabajando, pero tenemos que poder sentarnos para saber qué es lo que piensan. Porque algo que no buscamos es que los estudiantes repitan, sí, somos una escuela inclusiva, sí, somos inclusivos, somos respetuosos, sí, somos tolerantes, pero no entiendan por qué lo son. Entonces, la reflexión en esta edad es muy valiosa. Por eso, el que podamos crear estos espacios para poder entender qué es lo que están pensando es lo que nos va a ayudar a nosotros también para entender y apoyarlos a ellos en ciertas estrategias que les puedan estar faltando. Otro de los puntos tiene que ver con los acuerdos del salón, ¿no? Esos acuerdos, de hecho, ya son más dirigidos desde ellos, ya no tiene que intervenir tanto la maestra, son acuerdos que ellos van tomando, ¿no? Dentro de sus formas cotidianas, ellos sienten que es importante que sigan levantando la mano o que simplemente hablen esperando que el otro, cuando hace silencio, yo empezaré a conversar. O sea, se tiene que ir viendo eso un poco, ¿no? Estos acuerdos regulan mucho a los niños que tienen alguna necesidad específica en algo. Entonces, nos ayuda también a que todos podamos convivir en un espacio. Perdón. Entonces, eso nos ayuda a convivir en un espacio y nos permite también a nosotros, de alguna manera, poder entender qué es lo que piensan los demás. Los acuerdos van a generar una estructura. Los acuerdos son como, imagínense, unas paredes que generan una estructura. Entonces, cuando uno quiere salirse de esa pared, no puede, porque justamente es un límite. Por eso los límites son tan importantes a cualquier edad, ¿no? Estos acuerdos deben estar por escrito por parte de ellos, ¿no? ¿Cuáles son los acuerdos que ellos creen que son importantes? Y no hacer una lista de 20 acuerdos. Basta con que tengan 4, que estén bien diseñados, bien redactados, es más que suficiente para que todos se sientan cómodos dentro del espacio. Eso sería para nosotros lo más importante, que todos se sientan cómodos dentro del espacio. Ni unos ni otros, todo el grupo completo. Entonces, lo primero que nos preguntaríamos, ¿cómo reforzamos los valores en nuestros estudiantes, en nuestros hijos? ¿De qué manera lo hacemos? Porque todo el tiempo van a estar tentados por querer romper esos valores. Porque el amigo le dice, porque su mejor amiga le comentó, porque la chica que le gusta se lo dice. Entonces, siempre se ven como manipulados, ¿no? A nivel de opinión. Pero ¿cómo fortalecemos estos valores para que justamente estén ahí presentes y sepamos que no es correcto a veces lo que hacemos? Entonces, lo primero es padres, mamá y papá, que puedan reforzar lo enseñado, porque estoy segura que esto lo vienen hablando con sus hijos desde que eran muy chiquititos, ¿no? Hoy en día más, porque se habla muchísimo más de escuelas inclusivas. Hay muchos más estudiantes, niños, adolescentes y jóvenes con neurodiversidad,
¿no? Y es parte de la realidad que nos toca vivir. Entonces sí sería importante que los padres reforcemos estas ideas, ¿no? No desde la moral, no desde debería ser así, porque así es como debería vivir, estar y convivir, no, sino desde la reflexión. ¿Cómo te sentirías tú si a ti te pasara esto? ¿De qué manera crees que puedes ayudar a tal persona? ¿Cómo te sentiste cuando ayudaste a? ¿No? Son palabras de reflexión que los ayudan a ellos todo el tiempo a estar pensando, ¿estará bien lo que hice? ¿Estará correcto como lo manejé? E inclusive podemos ver ya niños, perdón, a estudiantes que están defendiendo a sus compañeros de algunas situaciones que pueden ver dentro del aula. Eso habla muy bien de la identidad que está construyendo de él mismo. Espacios que permitan escuchar democráticamente, ¿no? Es importante la democracia y de hecho todo es democracia dentro de lo que nos movemos, ¿no? Nadie nos obliga a comer una cosa, nadie nos dice cómo movernos, cómo pensar, por eso hablamos de seres racionales y democráticos. Y ellos son parte directa de la democracia porque son ciudadanos y van a ser ciudadanos activos dentro de poquito, algunos. Entonces, sí se nos hace importante acá de poder ayudar a que haya democracia, pero una democracia realmente viva dentro del aula, viva dentro de la casa, ¿no? No se trata de reprender a nuestros hijos y decirles, tienes que tratar bien a tal persona, porque si no, no hay salida, o no hay propina, o no hay tal cosa, ¿no? Ya no se maneja así con ellos, porque lo ven más bien ellos como una ofensa y terminan teniendo recelo, resentimiento con esa persona que sienten que es el culpable de esto. Entonces, la democracia para ellos en una escuela inclusiva tiene que ver directamente con la reflexión y el pensamiento crítico que cada estudiante tiene que desarrollar. Y en eso tenemos una labor importantísima como padres. No darles el sermón, sino ayudarlos a pensar qué es lo que puede estar mal, qué es lo que puede ser mejor. Esta idea de cómo nosotros podemos aportar, ¿no? Que es esta frase de nuestro granito de arena. ¿En qué podríamos ayudar nosotros para una convivencia armónica? Cuando estamos dentro de una escuela inclusiva, cuando estamos con compañeros de inclusión que necesitan ciertos respaldos o apoyos, ¿no? Hay algo muy importante acá. Ellos empiezan a desarrollar sus habilidades blandas desde que son pequeños, pero cuando uno llega a esta edad, todavía se siguen desarrollando a nivel de maduración ciertas zonas del cerebro. Y en los hombres, la última zona en desarrollarse es más o menos entre los 35 años. Imagínense, todavía falta un montón. Entonces, pedirles a ellos madurez absoluta no es posible, por eso se equivocan. Por eso se equivocan, por eso no son tan racionales todavía. Pero sí es importante que ellos puedan ir construyendo esta idea de yo vivo en un mundo donde efectivamente estoy en un salón donde hay niños de inclusión, pero hay un mundo más grande. ¿Cómo yo puedo colaborar a esta idea de mejorar el ambiente, mejorar el mundo, mejorar la calidad humana y que estos seres humanos se sientan acogidos, acogidos dentro de un espacio que está preparado también para ellos, ¿no? Porque tienen derechos y también tienen sus deberes dentro de esta estructura. Entonces acá tenemos que reflexionar con nuestros hijos, es cuál va a ser ese granito de arena, ese aporte que yo puedo dar para que todo funcione de manera más fluida, para que todos nos sintamos bien, para que de alguna u otra manera todos podamos aprender juntos. Porque al final, esas escuelas hoy en día que tienen una mirada muy socioconstructivista en donde todos aprendemos juntos, la convivencia también es una materia importante de estudiar. No solamente en los cursos que tenemos calificaciones. Diría que esta es la más importante porque es de lo que nosotros nos vamos a nutrir.
de lo que nosotros nos vamos a construir. Va a definir qué clase de seres humanos y personas queremos ser. Celebrar las diferencias del grupo de estudiantes, ¿no? Él es muy bueno pintando, él es muy bueno hablando, él es muy bueno en matemáticas, él es muy bueno en experimentos. O sea, celebrarla desde la diferencia. Ser tolerante a esas diferencias que tenemos, no solamente de pensamiento, sino físicas también, ¿no? A veces, lamentablemente, la sociedad nos da una estructura, un estereotipo de persona, cómo deberían ser, ¿no? Pero lamentablemente, pues no es así. La realidad es que somos un país súper variado, súper diverso, desde la raza, el color, el idioma, en general. Entonces, agregarle un ítem más es importante. Somos diferentes también en nuestra forma de pensamiento y nuestra forma de desarrollo. Por eso hablamos de escuelas de inclusión. Pero la participación de nuestros hijos son importantes acá. Porque cuando un estudiante es capaz de poder ver, tolerar y aceptar estas diferencias, va a ser un mejor ser humano. Va a ser mucho más tolerante, más empático, más democrático, va a ser mucho más, inclusive confrontador, pero con respeto, dialogador, va a tener un pensamiento crítico de alta gama. Entonces, miren lo importante que es construir esto dentro de nuestros hijos para que se mantenga en el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos promover estos espacios de responsabilidad social? Porque de alguna manera podríamos también apoyar, ¿no? Para algo hay un montón de instituciones, de lugares donde se puede también apoyar y ellos ya son grandes, ¿no? O sea, a nivel secundario ya están mucho más grandes. Primero, identificar los desafíos de la comunidad escolar. ¿Cuáles son los desafíos de este colegio en particular? ¿Qué tenemos que seguir trabajando, abordando? Crear proyectos sociales dentro de la escuela, ¿no? ¿De qué manera podemos crear estos proyectos sociales? Inclusive podríamos juntarnos en grupos y hacer algún tipo de proyecto que luego se presente en tutoría o en algún momento del horario del día para presentarlos y poder realizarlo y ejecutarlo, ¿no? Cuanto más vivencial sea para la persona, más impacto a nivel de responsabilidad social tiene también, porque siento que es algo mío, es algo propio. Fomentar la colaboración y el trabajo en equipo, ¿no? No hacerlo de manera individual, sino tratar de unir, de armar grupos para que se puedan ir desarrollando de manera colaborativa. Involucrar a los padres no son ajenos a esto, ¿no? Son parte fundamental porque son quienes les han dado las primeras ideas a sus hijos. La comunidad en general educativa también, reforzar esos valores que ya están, o sea, ya están los valores en nuestros hijos. La idea es hacerle un seguimiento, una continuidad a esto. Yo quiero cerrar un poco acá la idea con la idea de que haya responsabilidad social en el ser humano de secundaria es porque tiene las capacidades, tiene las habilidades para poder hacerlo. Ya no es un niño pequeño que necesita que lo orienten y lo guíen todo el tiempo. Ya tiene una proactividad, tiene ideas propias, tiene planes que puede presentar, que puede discutir. Entonces, aprovechemos esa energía, esa creatividad también, inclusive, para crear momentos interesantes dentro de la escuela, ¿no? No fijarse únicamente en la carcasa que podemos tener, en lo físico, en cómo nos vestimos, cómo nos arreglamos, sino en general pensar en que más allá de esa estructura física hay algo importante que son las emociones, cómo las podemos manejar y cómo podemos ser empáticos entre todos. Que tengan una linda tarde, ya nos estaremos viendo pronto. Espero hayamos podido reflexionar un poco con este tema. Es un tema bastante largo de discutir todavía, ¿no? A nivel de sociedad, pero creo que vamos por buen camino. Muchísimas gracias.